La Comisión de Hacienda de la Cámara votará este miércoles la solicitud de censura presentada por el diputado y miembro de esa instancia, Pablo Lorenzini, en contra de quien preside la comisión. Hablamos del diputado Daniel Núñez. De ser aprobada, el diputado sería el segundo que abandona la presidencia de una comisión en 24 horas. Queremos hablar justamente con uno de sus protagonistas, el diputado Daniel Núñez. Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar con TV. Gracias por estos minutos, diputado. Y quiero ir al fondo porque está buscando lo que son los argumentos de esta presentación que hace el diputado independiente Pablo Lorenzini para censurarlo como presidente de la Comisión de Hacienda. Y aquí más bien ha habido una opinión de parte suya, pero no tanto de él. Y falta como el argumento. Usted dice que aquí más bien hay una revancha política, podríamos decir, que lo que busca es que sea el propio Lorenzini quien llegue a ser presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, más que un tema en particular. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Ha conversado con el mismo diputado, con los miembros también de la comisión al respecto? Mira, la verdad, Nicolás, que yo, al igual que tú, también estoy buscando conocer cuáles son los motivos que tiene Pablo para presentar esta censura. Yo no lo sé, yo solo tuve una conversación con él hace 2 semanas cuando estábamos en sesión. Hubo que suspender la sesión de la comisión porque teníamos casi pegada una votación en la sala y la cambiamos del día jueves para el día viernes. Entonces ahí Lorenzini y Pablo se acercó muy molesto a decirme por qué se había suspendido. Yo le expliqué y me dijo que él no quería quedarse un día más en Valparaíso hasta el día viernes. Yo le dije que ocupara el sistema telemático para participar en la sesión. Me dijo que no, que él no estaba, digamos, como al tanto de esas tecnologías, que no lo quería ocupar, y me dijo que producto de eso iba a presentar la censura. Algo que a mi juicio es absolutamente incomprensible. Entonces yo tiendo a pensar que esa es la excusa y que hay otra intención de fondo. Tal vez Pablo, que ahora es un diputado independiente, cree que con los votos de la derecha, si se aprueba mi censura, y con los votos de la derecha, él puede llegar a la presidencia de la comisión. No sé, son suposiciones, pero lo de fondo acá es que también hay que ser serio y responsable. La comisión ha hecho su trabajo, se ha conducido de manera imparcial, hemos escuchado todas las opiniones, incluso hemos roto el cerco, que yo le llamo el cerco oligárquico que rodea a las comisiones de Hacienda, que siempre tienen un debate que escucha poco al mundo social. Acá se ha escuchado mucho al mundo social, a los movimientos sociales, a la ciudadanía. Yo estoy bastante satisfecho de la gestión hecha. En proyectos de ley que se han votado, yo he perdido votaciones, otras las he ganado, pero se ha hecho con mucha responsabilidad, con mucho rigor, se ha escuchado a todo el mundo y por lo tanto creo que esta propuesta o que esta censura no tiene ninguna justificación. Usted públicamente fue bastante duro y bien categórico, trató de flojera lo que estaba apuntando el diputado Lorenzini, lo trató de flojo directamente por censurarlo debido a que no quería quedarse un día más, que esa es la interpretación que tiene usted. Insisto, estaba buscando el día de ayer lo que es el argumento del propio Pablo Lorenzini, pero no por lo menos no tuvo acceso a ella, digamos, o sea, fue bastante duro en eso. Sí, lo que pasa, Nicolás, es que acá, aunque yo pongo una muy buena relación personal con Pablo, las cosas hay que decirlas como son y hay que decir la verdad. Y él se acercó a mí a decirme que estaba molesto, que él no quería quedarse del jueves hasta el viernes en Valparaíso, que a él le gusta ir a las sesiones presenciales, a mí también, creo que es más fácil conducir así. Y yo le dije, bueno, si estás tan complicado por quedarte el viernes, haz la sesión y participa en modo telemático, pero yo lo que tengo que velar es porque si hay una sesión de la Comisión de Hacienda, que vamos a velar por algo que vamos a votar por algo tan importante como era todo lo que significaba rebajas tributarias para las pymes, tengamos una sesión con el tiempo que corresponde. Y obviamente en 1 hora no alcanzamos a votar y por eso la cambié para el día viernes. Y trabajamos el viernes desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y votamos todos los proyectos de ley, incluso con indicaciones que yo mismo hice. Entonces, yo no veo otra explicación. Ahora Pablo me podrá corregir y dirá que él tiene otros motivos, pero eso tiene que transparentarlo él. Yo lo que voy a hacer es decir la verdad, moleste a quien moleste, porque es lo que corresponde a un parlamentario. ¿Cómo se dio la convivencia, diputado, en la Comisión de Hacienda? Y ahí le pregunto también en el fondo, más allá del hecho en particular, lo que usted dice, que de alguna manera aquí se está buscando por otros motivos, por otra situación, sacarlo como presidente de la comisión. ¿Cómo ha sido también digo la convivencia, pero finalmente, claro, uno tiene puntos de vista completamente distintos y eso es normal, de eso se trata la democracia. Pero lo que uno espera es que una instancia tan importante como es la Comisión de Hacienda, más encima en estos tiempos, de alguna manera se pueda generar el diálogo más allá de la necesidad o no de llegar a estas solicitudes de censura que se están proponiendo. Ya pasó, por ejemplo, también en la Comisión de Defensa. Mira, la verdad que yo creo que cuando asumí la presidencia de la Comisión de Hacienda había bastante prejuicio. Se pensaba que un comunista iba a actuar en forma arbitraria, dictatorial, que no íbamos a ser capaz, que yo no iba a ser capaz de conducir los debates económicos, que no sabía conocimiento.
Y creo que ha ocurrido todo lo contrario. Hemos podido conducir todos los debates como corresponde, escuchado todas las opiniones y lo más importante también es que hemos marcado una discusión que ha sido significativa en temas claves como la reforma tributaria que hizo el gobierno de Sebastián Piñera e incluso pudimos cuestionar aspectos sustantivos, como era la reintegración. Yo sí creo que la derecha debe estar molesta conmigo, no les gusta que haya un presidente comunista en la Comisión de Hacienda, no les gusta que cuando yo dirijo a veces denuncie la letra chica de un proyecto de ley, como yo le llamo. Están muy molestos cuando, por ejemplo, discutimos la reforma tributaria y encontramos muchas cosas que eran cuestionables, como eliminar la cláusula de antielusión, como el reintegro tributario que le baja los impuestos a los más ricos de Chile. Todas esas cosas creo que ha generado molestia en ellos. No sé si eso los va a llevar a apoyar una censura que no tiene fundamento o no. No podría decirte que va a ocurrir. Pero yo no descarto que la derecha se sume. Yo la veo que está media angustiada, desesperada por la votación de mañana del tema de la AFP, lo que pasó la semana pasada. Y en una de esas, como se dice en política, escapan para adelante y apoyan la censura. Así que es algo que yo no podría decir que va a ocurrir. Sí, vamos a estar muy atentos a eso. Quiero llevarlo justamente al tema que está mencionando, diputado. Hoy día se retoma la discusión legislativa, en particular del proyecto de retiro del 10% de las AFP. También es una jornada donde en las próximas horas se espera anuncios importantes del gobierno respecto a este plan de emergencia. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido la discusión de este proyecto y por sobre todo también aquí hay elementos de todo, opiniones de distinto tipo, pero lo que de alguna manera más se llega al consenso es que no es el mejor proyecto, pero aquí más bien lo que se está criticando es lo tardío y lo incipiente de las ayudas a la clase media por parte del Estado, representado en este caso por el gobierno. Sí, mira, yo primero destacaría un hecho que me parece muy importante, lo que pasó la semana pasada. Mi experiencia en el Congreso es que siempre han habido debates clave, debates que afectan los grandes poderes económicos. Recuerdo lo que ocurrió con la ley de pesca ya casi 15 años atrás, que se sobornó a parlamentarios para que apoyaran esa ley. Recuerdo lo que ocurrió cuando se discutió el royalty, por ejemplo, a la minería. En ese momento Soquimich, a través de un ministro, que era Pablo Longueira, metió una norma que le quitaba a ellos o les permitía no pagar impuestos. Entonces, siempre que en el Congreso se discute leyes que afectan a los grandes poderes económicos, hay, a mi juicio, situaciones corruptas. Y yo valoro mucho que la semana pasada el Parlamento logró aprobar esta reforma y eso para mí también es una reivindicación de la política, un acto de soberanía del mundo político frente al poder del dinero. Ahora, obviamente uno podrá discutir si hay otras opciones, hay muchas. No es la única opción para enfrentar la crisis retirar el 10% de los fondos de la AFP. Pero lo que pasa es que la gente nos exige esto y por eso lo apoyamos, dado que todas las ayudas que señala el gobierno generan tremendas expectativas. Y esas expectativas se ven defraudadas cuando después la letra chica hace que las ayudas no lleguen. Y te quiero decir, Nicolás, que puede ocurrir lo mismo con el anuncio del presidente que va a hacer, entiendo, en 1 o 2 horas más. Dice que va a combinar un crédito blando con un subsidio, es decir, para seguir el endeudamiento. Después nos dice que va a haber un IFE Plus, que se van a eliminar ciertas barreras de entrada que tiene el ingreso familiar de emergencia, pero siempre después hay letra chica. Entonces, yo no sé muy bien qué va a ocurrir. Ahora, uno también podría pensar que le da rabia que ocurra esto, porque si Piñera ahora pone más dinero y va a invertir o va a poner el Estado 50, 100, 200 millones de dólares más para ayudar a la clase media, ¿por qué no lo hizo 15 días atrás cuando discutíamos estas ayudas? Diputado. O sea, ¿hubo que llegar a este punto para que se den estos dineros? ¿Estaban disponibles entonces? Sí, ¿usted cree que ese punto más bien obedece a contrarrestar el proyecto de ley más allá de lo que es el fondo finalmente de todas estas discusiones, que es ir en ayuda de las personas que lo están pasando mal, que está muy complicado? O sea, que es evidente que a mí lo que me da rabia, te lo digo derechamente, es que aquí se juegue con el dolor, con la angustia de la gente que lo está pasando mal por la crisis. Si hoy día el gobierno pone más dinero, 100, 200 millones de dólares para apoyar a la clase media, ese mismo dinero lo pudo haber puesto 15 días atrás. Entonces, si no lo hizo antes, ¿por qué? Tenía la plata entonces, podía entregarla, mientras que el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda nos decía, Ignacio Briones, que no se podía, que no había más dinero. Había plata, claro, ahora que hay que cuidar el negocio, que hay que asegurarle los intereses, las utilidades de la AFP, aparece el dinero. Entonces, esto es muy poco transparente, es muy poco sincero y demuestra que el gobierno pierde credibilidad con este tipo de medidas. Ahora, eso desde el punto de vista que se tiene del gobierno, finalmente, hacia dónde va, contrarrestar un proyecto de ley o ir finalmente en la ayuda. Hago esa misma dualidad, digamos, en lo que ha sido la oposición con este proyecto de ley, que también ha sido ampliamente criticado por algunos sectores, especialmente del oficialismo y algunos técnicos. Cuando se celebraba esta votación en general del proyecto, muchos parlamentarios señalaban
le ganamos a las AFP, le metimos la mano a las AFP, cambiamos el sistema, cuando el fondo del proyecto va a ir en entregar liquidez, ayuda directa monetaria a las personas. ¿No se está de alguna manera también desviando la discusión a tratar de cambiar el sistema previsional, considerando también, y lo sumo acá, que en el Senado hay un proyecto de reforma previsional donde justamente se debería discutir un cambio al sistema? Mira, yo creo que todo esto, Nicolás, está muy vinculado a la absoluta ilegitimidad que tiene el sistema de AFP y que la gente tiene la convicción profunda, porque lo vive, que las pensiones que van a recibir son pensiones de miseria. Entonces, como la gente dice, la plata de la AFP al final me va a servir muy poco, me va a dar una pensión muy baja, tiene una necesidad de usarlo hoy día, siente que eso es más útil. Y estas iniciativas de ley responden a esa situación. Yo creo que sí está vinculado este proyecto de retiro del 10% a la crisis del sistema de pensiones chileno privado de AFP, y desde ese punto de vista me parece a mí que se va a relacionar. Yo creo que sí, que está relacionado, francamente. Sí. Claro, desde la reacción de la crítica y el diagnóstico que se tiene el sistema previsional, pero finalmente en tiempos de emergencia como este, uno pensaría que desde la discusión de los diputados, diputadas, de los parlamentarios en general, más bien el foco tiene que ser puesto en la ayuda, en entregar ayuda monetaria, transferencia directa a las personas y no entrar a una discusión que muchos van a catalogar de ideológica. O sea, yo comparto contigo y me encantaría que desde el primer minuto que partió la crisis hubiésemos privilegiado entregar transferencias monetarias directas a la gente. Pero, como tú bien sabes, Nicolás, los parlamentarios no podemos hacer aportes económicos a través de indicaciones. Es solo el gobierno quien puede establecer aportes económicos y el gobierno no quiso hacerlo. Solo puso el bono COVID, que era muy poco, después hizo un ingreso familiar de emergencia, que fue un avance, le puso letra chica, que excluyó a mucha gente, a la clase media. Cuando discutíamos el apoyo a clase media, no quiso entregar dinero, solo endeudamiento. Y en ese escenario, entonces, después de varios meses de discusión y de proyectos que no resuelven las demandas de la gente, surge con mucha fuerza este tema del 10%. Entonces, esto no pasa por lo que queremos los parlamentarios. A nosotros nos corresponde buscar soluciones. Hoy día, una opción posible de solución para la gente es el retiro del 2%. Ahora, yo quiero destacar, Nicolás, que nadie obliga a la persona o al trabajador o a la trabajadora a retirar su 10%, es una opción. Si el día de mañana el gobierno da tan buenas ayudas que la gente no necesita el 10%, por favor, no lo va a ocupar. Pero hoy día eso no es así. Y por eso, porque no es así y porque la familia trabajadora de clase media lo está pasando muy mal, está agobiada, angustiada por las deudas porque no puede pagar todos los compromisos financieros, es que ven este retiro del 10% una opción. Ahora, a mí lo que me da rabia también es que cuando discutimos estas leyes, por ejemplo, suspensión del cobro de créditos, que lo hemos discutido en la Comisión de Hacienda, sí, o el tema de las AFP, nos dicen que cualquiera de estas medidas es desestabilizadora para los mercados financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Que en definitiva somos casi prisioneros del mercado financiero, de los bancos y la AFP. Ninguna medida que hagamos que sea de alivio para la gente es aceptada, porque todo genera inestabilidad. Entonces, esa lógica daña y resiente el sentido de soberanía que tiene la democracia. Claro, en ese punto hay un efecto focalizado. Usted señala en las grandes empresas, los grandes conglomerados, pero desde los técnicos, economistas de oposición y de oficialismo, para ser súper transversales, se dice que efectivamente un efecto que podría tener este retiro del 10%, si se lleva al total, porque obviamente es importante poner eso en la mesa, lo que usted dice, es voluntario. Si llegara a ser el total, se habla de 18.000, 20.000 millones de dólares, podría tener un impacto en las personas porque subirían las tasas de interés. O sea, igualmente habría un efecto, y no es que lo diga yo, lo dicen los economistas que saben del tema y, insisto, que ha sido de manera transversal sobre los impactos y efectos que dicen no han sido discutidos en esta discusión legislativa, perdón la reiteración. Sí, claro. Bueno, es que es evidente, Nicolás, que una medida tiene impacto en economía, una pieza que se mueve otras y tiene múltiples efectos. Ahora, uno también podría decir ese aumento de la tasa de interés que ya se está produciendo. Hoy día yo leía en el Mercurio la noticia que ya están subiendo la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Podría ser contrarrestado con que el Banco Central utilice la línea de crédito que tiene del Fondo Monetario Internacional y por esa vía inyecte dinero al sistema financiero. Entonces, también hay medidas que pueden limitar los impactos que pudiera tener un potencial retiro, que nunca va a ser de todo el mundo, del 10%. Pero acá lo de fondo es que la gente dice, se piensa mucho en ayudar a los bancos, se piensa mucho en ayudar a las empresas, pero lo que no se piensa es ayudar a la gente. Y ese es el problema que tenemos en Chile, que esto está desbalanceado. Y por eso es que la gente ve la necesidad de que la ayuda le llegue. Y eso es lo que el mundo político, y también el gobierno, y también las empresas, y también los expertos,
en estas materias tienen que hacerse cargo. Yo siento que hay una élite muy ensimismada, que se mira a sí misma, pero que no ve la realidad de lo que le pasa al chileno, a la chilena común y corriente. Y esa es la gente que hoy día nos está reclamando, y por eso es que este proyecto de ley ha tenido tanto apoyo. Entonces yo pediría también que amplíen la mirada y que salgamos de una mirada tan tecnocrática, de solo los efectos específicos, sí, sin contemplar lo que está pasando en el conjunto de la sociedad hoy día. Diputado Núñez, en este contexto que estamos conversando, agradeciendo estos minutos, por supuesto, ¿usted se abra la posibilidad de evaluar, de balancear, de analizar la propuesta que se pueda dar a conocer en las próximas horas por parte del gobierno, o está definido en esta votación a favor del proyecto? Se lo pregunto porque evidentemente aquí, claro, el concepto que yo he podido conversar con varios actores en estos últimos días es la necesidad de transferencias directas. No sabemos cuál va a ser el anuncio y trascendido, así que hay que esperar a ver cuál va a ser la medida en concreto por parte del gobierno. Pero si existe esa transferencia directa, ese subsidio por sobre la deuda, por así decirlo, ¿usted está dispuesto a evaluar lo que es una eventual votación el día de mañana? Mira, yo primero quiero decir que yo espero que el anuncio del gobierno sea un anuncio sincero, contundente, y lo vamos a estudiar, y todo lo que sea un beneficio para la gente lo vamos a aprobar. Pero eso no tiene nada que ver con la votación del día de mañana. Yo voy a dar a favor del retiro del 10% porque es una opción que el trabajador y la trabajadora, los ciudadanos, tienen que tener disponible, y ellos decidirán. Ojalá que el gobierno nos escuche una vez por todas y haga transferencias directas, apoyo económico a la clase media, sin endeudamiento, sin letra chica, para que de esa manera la gente tenga más opciones donde elegir. Pero por ningún motivo voy a relativizar ni echar atrás mi voto a favor del retiro del 10% porque es una opción real, concreta, y que la gente hoy día está demandando. ¿Y eso podría pasar, por ejemplo, en los parlamentarios de Chile Vamos? Se habla de los 13 parlamentarios y parlamentarias que votaron a favor de este proyecto, más que nada de Renovación Nacional, pero también de la UDI. Mira, yo creo que va a haber una presión brutal. El día miércoles, cuando votábamos la semana pasada, hubo un parlamentario de la UDI que hasta se desmayó por el escenario de estrés que tenía, el diputado Moreira, y yo creo que va a haber mucha presión. Yo me imagino que algunos diputados de derecha van a cambiar su voto, así que creo que está en riesgo que mañana podamos seguir avanzando en términos legislativos en este proyecto de ley. Así que yo llamaría a la gente, a la ciudadanía, a estar muy expectante, a opinar, a hacer una presión propositiva para que esto se apruebe, porque la verdad que la presión que está haciendo hoy día la industria de las AFP, el capital financiero, el propio presidente de la República, que también es un gran inversionista, sobre los parlamentarios de derecha es brutal. Y yo siento que está haciendo mella, y por lo tanto es posible que algunos de los votos que estuvieron se retiren mañana, no estén disponibles. Pero una presión solamente de parte interesadas porque, por ejemplo, Nicolás Izaguirre, Rodrigo Valdés, otros economistas que ven un proyecto que dicen tiene un mal diseño. O sea, aquí no vemos personas que son representantes de ese sector en particular y que han mostrado su opinión, quizás no haciendo presión, pero sí haciendo un análisis. Rodrigo Valdés fue bastante categórico en una comisión, dijo que el proyecto puede tener muchos efectos negativos y está mal diseñado. Eso es lo que decía un exministro de Hacienda del gobierno, Michelle Bachelet. Sí, yo he escuchado mucho y he leído las opiniones de Rodrigo Valdés, pero te quiero decir, Nicolás, que con Rodrigo Valdés, cuando ya era ministro de la expresidenta Michelle Bachelet, tuvimos grandes diferencias. Él fue uno de los que limitó, relativizó, le puso el freno a las reformas que teníamos en el gobierno de Michelle Bachelet. Y te quiero decir con sinceridad, ahora que han pasado 3 años casi ya desde que terminó el gobierno de Michelle Bachelet, pucha que le hubiese ido bien a Chile si las reformas que estaban comprometidas con Bachelet las hubiésemos podido terminar. Mi opinión, lamentablemente, es que el exministro Rodrigo Valdés fue lo que contribuyó a que esas reformas no se hicieran. Entonces yo creo que Rodrigo, aunque su cultura política esté en la oposición, piensa más bien como un economista de derecha. Así que a mí por lo menos... ¿Y Nicolás Izaguirre, diputado? ¿El exministro Nicolás Izaguirre? Mira, estuve leyendo atentamente también las declaraciones de Nicolás Izaguirre. Él tiene una opinión más matizada. Él comprende que en el contexto de una ayuda que no llega, y él ha sido muy crítico de las ayudas del gobierno, esta es una opción. Y él ponía todo el foco en definir bien lo que se llama este fondo público de compensación a la gente que retira sus dineros y cómo incorporar ahí una variable de progresividad. Me parece que con Nicolás tenemos espacio para conversar y discutir. Esta propuesta se puede afinar, pero en mi opinión es tremendamente necesaria, útil, justa y hay que aprobarla. Hablando de ese punto, diputado, muy relevante, el afinar el proyecto en la eventualidad que siga. Digo la eventualidad porque aquí hay que esperar la votación, si es que es a favor o en contra, para ser súper justo.
se tendría que afinar este fondo compensatorio. Se habla también de la necesidad de ir dándole más músculo a este fondo compensatorio y finalmente que en el proyecto se determine de dónde van a venir esos dineros, de los empleadores, que ya en la reforma previsional se le está estableciendo un aumento en las cotizaciones a los trabajadores desde el Fondo Solidario, desde el Estado mismo, que eso sería inyección de dineros desde el Estado a ese fondo compensatorio. Hay que afinar, hay que determinar efectivamente cómo se va a nutrir ese fondo compensatorio. Sí, yo comparto contigo, Nicolás, que es bien importante afinar el fondo compensatorio. Esta es una idea que está en una reforma constitucional, en una moción parlamentaria, y si el gobierno quisiera contribuir, lograríamos afinarlo más rápido que solo haciéndolo como técnica legislativa que emana de una moción parlamentaria. Sin embargo, yo creo que este fondo compensatorio tiene que tener un principio y un criterio de progresividad, es decir, estar abocado a ayudar a quienes, producto del retiro del 10%, van a ver disminuida su pensión y tienen pensiones más bajas, y no dar ese apoyo a aquellas personas que, por distintos motivos, tengan un ahorro muy grande y tengan asegurada, aunque retirando, un porcentaje alto de pensión. Por ejemplo, se puede fijar un umbral en 500.000 pesos de pensión y apoyar al que retire y tiene pensiones bajo 500.000 y no al que tiene sobre. Y respecto a cuál es el origen de los dineros, obviamente yo soy de la idea que en Chile hay mucha riqueza privada que está mal distribuida y apoyaría que ese fondo compensatorio se creara, por ejemplo, con el impuesto a los súper ricos. Esto que me van a decir que es trasnochado, que es algo más o menos que una conspiración marxista, es algo que en todo el mundo hoy día está en discusión. Tanto es así que ayer vi la noticia de que se armó una agrupación de súper ricos internacional que se llama Multimillonarios por la Humanidad, y que está pidiéndole a los gobiernos, fíjate, pidiéndole a los gobiernos que les cobren un impuesto extraordinario para financiar todos los gastos que ha implicado la crisis del coronavirus. Ojalá alguno de esos súper ricos estuviera en Chile y tuviera esa actitud altruista de decir, sí, tenemos tanta riqueza que podemos compartirla y que le pedimos al Estado que nos cobre un impuesto extraordinario para que así la gente que hoy día lo está pasando mal, que está agobiada por las deudas, pueda tener un respiro. Una excelente forma sería esa de financiar este fondo compensatorio. Diputado Daniel Núñez, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un excelente día. Muchas gracias y saludo a todos los televidentes de Canal 24 Horas. Nos vemos, hasta luego.